inferimos que tienen un efecto o se asocian a la enfermedad, que es parte de lo que les voy a decir. Dadas las discrepancias que ha habido a nivel internacional con los estudios que hemos hecho aquí, no solamente nosotros, por supuesto, otros institutos y otros investigadores, en el 2007 hicimos un análisis del genoma del mexicano mediante marcadores autosómicos de ancestría que nos permitió calificarlos de la siguiente manera. En la parte superior, que ven aquí, es el grupo nativos americanos, europeos y africanos. En este estudio que se publicó en Human Genetics, en proporciones encontramos que los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, 65% tienen o tenemos componente amerindio, 30% europeo y 5% africano. Cuando lo cambiamos, cuando repetimos el estudio en Monterrey, el amerindio bajó a 56 y el europeo subió a 38 y el africano se mantuvo igual. Hemos hecho otros estudios, tanto en Veracruz como en Guerrero, y el componente africano se incrementa. Y si hiciéramos un recorrido al sureste, sur-sureste del país, se aumentaría más el nativo amerindio, y si nos vamos más al norte, como lo vimos en Monterrey, seguramente en Guadalajara, en Sonora y todo, va a estar más el componente europeo. Otro aspecto relevante que quiero mencionar es el siguiente. Las mitocondrias, como saben, son estructuras que tienen toda una historia también de simbiosis con la célula, pero que las mitocondrias durante la fecundación las aporta la mamá, y el 90% de los marcadores mitocondriales corresponden a mitocondrias amerindias. Y esto, si recuerdan en la historia, vinieron los españoles, conquistaron, procrearon con las indígenas, pero se conservó el DNA mitocondrial. En este estudio también, las imágenes que estoy mostrando y lo que estoy tratando de ilustrarlos es qué somos en Latinoamérica. Vean, el color marrón es para nativos amerindios, vean aquí un componente muy alto de amerindio, africanos verdes, algunos vean más del 50%, y europeos algunos más del 50%. En este estudio se hizo un estudio detallado de 18 países de Latinoamérica y se encontró eso, somos un mosaico genético complejo. ¿Qué otro? Así como les comento que se han hecho estudios de un solo nucleótido, también se han hecho estudios que se llaman GWAS o estudios completos del genoma, en donde mediante las tecnologías que existen actualmente contienen en estos chips señales para analizar desde 500, antes eran 50,000, después 100,000. En este estudio fuimos los primeros en el país en analizar más de 900 pacientes y más de 400 controles con esta tecnología, y a cada uno de los participantes se les analizaron 500,000 señales, tanto para ver cómo estaba el mosaico genético, para ver consanguinidad y también para ver genes candidatos asociados a diabetes tipo 2, y se llegó a la siguiente conclusión. En este primer escaneo se publicó en Diabetologia en el 2011, tanto del lado izquierdo fue el primer escaneo completo del genoma, y en el segundo, que fue en el mismo mes, fue un estudio comparativo entre los mexicanos y los mexicoamericanos, y lo que encontramos fue lo siguiente. Quiero que centren su mirada: triglicéridos, ApoA5. El otro punto que también nos llamó la atención, de todos los, en el 2011 se hablaban de 46 genes candidatos asociados a diabetes tipo 2, y encontramos que menos del 10% de esos 46 se asociaban a diabetes tipo 2 en los mexicanos. De nuevo, aquí está parte de la explicación por qué no sale lo mismo o los mismos genes que ven en Europa o en África, en Asia, porque somos un mosaico diferente. Con base a eso, se hizo el segundo estudio también por nosotros, el segundo estudio nacional
o el segundo estudio para conocer más a fondo, ahora con un chip que se validó para latinos. Y lo que hicimos aquí, nos invitaron a un consorcio donde participó Europa, Asia, tanto del este como del sur, y la población mexicana y la población de Estados Unidos, y se analizaron más de 26.500 o 26.500 pacientes y casi 84.000 controles. Y lo que se buscó, ¿hay marcadores específicos poblacionales o hay marcadores independientemente del mosaico genético? Se encontraron 7 nuevos genes asociados a diabetes tipo 2 y estos, por supuesto, que los podrán ver aquí, que está muy complicado, son los cromosomas aquí y las señales hacia arriba, y aquí está de nuevo TFF7L2. Entonces, con este trabajo se encontró que dependiendo de la población habrá aquellos genes que se asocien a diabetes y habrá aquellos genes que se asocian a poblaciones con ciertas características como es la nuestra. ¿Qué es lo que más hemos visto en estos estudios genéticos? A lo mejor no se ve, pero esta señal es para colesterol total. Y aquí de nuevo están los cromosomas, y aquí están señales fuertes en el cromosoma 1, en el cromosoma 5, en el cromosoma 18. Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto en la parte media es HDL, vean el cromosoma 16, y por supuesto el 7 y el 9, y en el extremo está LDL, también cromosoma 1, y lo que más fuerte hemos visto, asociación genética hacia lípidos. ¿Y qué es lo que se ve en la clínica cuando hacen un estudio bioquímico y centrifugan las muestras? Muestras lipémicas, los valores altísimos. Entonces, la pregunta es, ¿esto es ambiental o esto es genético? Más adelante les haré una reflexión. Dado que esto ha resultado muy relevante y ha resultado pues de gran interés para los grupos que nos dedicamos a los problemas metabólicos, en un consorcio que se llama ISLA se está analizando la población de Latinoamérica, tanto la antropometría, índice de masa corporal y su relación con los genes, como la relación índice de cintura-cadera y los genes. Aquí han participado diferentes, ahí podrán leer, tanto los mexicanos de ancestría o mexicanos que viven en Los Ángeles, y aquí también pusimos nuestras bases de datos que ya son más de 4,000 pacientes, entre pacientes y controles, y lo que se ha hecho es en las bases de datos analizar las señales y cruzar con las diferentes poblaciones, y lo que se ha encontrado, por ejemplo aquí, vean BMI o índice de masa corporal, por aquí están unas señales, y lo importante es que ya se han descrito ahora, y está sometido al trabajo, todavía no se publica, 27 totales LOCIS para índice de masa corporal, pero en particular lo que quiero resaltar que lo que más se está encontrando en este análisis poblacional de Latinoamérica son señales genéticas para los lípidos. Entonces, a manera de resumen, y esto lo pueden aplicar tanto para diabetes como para los problemas metabólicos, hemos tratado de agrupar aquellos genes que se asocian a reducción del número de células beta de páncreas, a la reducción de la secreción de insulina, a la disfunción, a la obesidad, sin obesidad, resistencia a la insulina, pero sobre todo a la predisposición. Entonces, ¿cómo llevar esto a un contexto de pensamiento? ¿Qué es? ¿Genes o medio ambiente? También con el Hospital Infantil de México hemos hecho análisis en las poblaciones infantiles, y cuando se analizaron 2 grupos sin saber la parte de alimentación, los cuestionarios de alimentación, separamos los obesos de los de peso normal, y al revisar los cuestionarios vimos que aquellos niños que están en peso normal tienen mejores hábitos que los niños obesos. Yo no diría, es obvio, pero vean esto, los niños de peso normal desayunan en casa y llevan lunch a la escuela y tienen más actividad física. Los niños obesos llevan dinero. Entonces, con estas reflexiones, ¿qué más tiene uno que decir para hacer cambios?
podrán decir, oiga doctor, ¿y no habrá un gen que me predisponga? ¿O no habrá un gen? Señores, esto es más sencillo de lo que vemos, pero más complicado de aplicar. Voy a dar un breve repaso por el 10º aniversario, por supuesto que requeriría más de una hora para hablar sobre la obesidad infantil y el impacto que ha tenido en nuestra población. Así como estudiamos las variaciones de un solo nucleótido, también hemos estudiado lo que se conocen como variación en el número de copias o CNVs. Y esto ha sido interesante porque se veía en cáncer. De hecho, lo primero que se resaltaba o se resalta en el cáncer es que algunos genes están múltiples copias y esto se asocia a la agresividad del mismo. Hace un año empezamos, un poco más de un año, empezamos a analizar, o ya tenemos más bien varios años trabajando con CNVs, y el colega que ven aquí al último, el doctor Philippe Frogel, el año pasado publicó un trabajo en Nature Genetics sobre esta variante del gen de la amilasa, y el cual vio que tenía una relación directa con el fenotipo. Estando allí una de mis alumnas de doctorado, pues se analizó este gen y lo que se encontró fue lo siguiente. Quiero que vean aquí, primero que nada, el gráfico. Las barras en color blanco es el grupo de niños obesos, las barras de color oscuro son los niños de peso normal y por definición tenemos 2 alelos, 2 copias, pero este gen que tiene muchas copias se encontró que similares, aquí un poquito más elevado, pero vean en el número 10 de copias, hay más del doble en los niños de peso normal y en adelante solamente en niños de peso normal. Entonces, ¿cuál fue el título o lo interesante de este proyecto? Que tener un alto número de copias protege o nos da un efecto benéfico contra la obesidad. Diría uno, y tan contundente. Fue contundente porque el número de niños fueron muy pocos. Para los estudios genéticos se requieren miles y miles. Ahora, ¿cuál es la función de este gen? Hay 2 genes. Uno de salival, el gen de la amilasa salival, y el otro gen que está en páncreas. ¿Cuál es la función de esta enzima? Cortar carbohidratos. Y también recordarán que los abuelos y las abuelas, más yo creo las abuelas nos decían, come despacio, mastica bien. Entonces, si ahí estoy masticando bien y tengo la enzima amilasa que está cortando los carbohidratos, tengo una mejor digestión. Entonces, la propuesta en este sentido es ahora este estudio, por la relevancia y la importancia que tiene en estos momentos como el primer marcador genético de utilidad hacia la prevención o hacia el efecto protector, pues vamos a hacer un estudio, por aquí está el doctor Peralta, por ahí está, y un grupo de la red de obesidad en el instituto, más otro grupo también de la misma institución. Queremos analizar en 17 estados de la República 100 niños de peso normal y 100 obesos. Es una aventura inmensa, muy complicada, pero estamos en eso porque de ser así tendríamos la primera evidencia genética sobre qué significan los genes en términos de protección. También estamos ya ahorita por enviar nuestras muestras a que analicen o se haga el primer GWAS o escaneo completo del genoma en los niños. Esto nos sale más barato mandarlo a un lugar, un centro especializado que hacerlo aquí. También esto también hay que tener el cuidado y la visión, porque a veces dicen, estás mandando tus muestras al extranjero. No, la estoy mandando, estoy pagando y la estamos interpretando. No es nada más mandar las muestras y ya. Y aquí lo que nos interesa de nuevo es encontrar genes asociados a obesidad en niños. Tenemos varias publicaciones donde hemos demostrado que algunos genes sí se asocian y algunos no, como se ve aquí el gen FTO, que no lo vimos para asociado a obesidad en niños. Y esta fue una gran polémica con los que han publicado trabajos sobre FTO, pero ahora ya lo han entendido porque hemos demostrado científicamente que somos diferentes. Para desconsuelo de los que están aquí, desafortunadamente esto no se va a resolver genéticamente hablando. ¿Por qué? Porque durante la evolución desarrollamos el sistema perfecto para comer cuando podíamos y almacenarlo de manera perfecta.
Entonces, como ese reloj biológico permanece, pues tenemos todavía ese reloj biológico, come y almacena por caso de hambruna. Pero como no tenemos eso y como no andamos tan activos como los nómadas, pues estamos en esa situación. Hace años el doctor Neal lanzó una propuesta sobre el gen ahorrador almacenador. Por ejemplo, algunos han hablado sobre el gen PPAR gamma y algunos otros genes, que más que el gen es el concepto. O sea, almaceno y guardo en caso de hambruna. Y hay muchas evidencias en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lo que pasó aquí en 1915 y las hambrunas que tuvo México también, pero lo importante es entender que la modernidad nos está costando muy cara. ¿Hacia dónde vamos? Prevención. En términos económicos, es mucho más barato, resulta 21 veces más barato hacer estrategias de cambio que atender las complicaciones, porque lo más lamentable de las enfermedades metabólicas es que no se curan, se controlan, pero se van deteriorando y complicando. ¿Qué hemos hecho también? En la Academia Nacional de Medicina hace unos 3 años publicamos, y aquí verán la parte genética y epigenética de la obesidad, aquí están los nombres de los colaboradores, publicamos también las bases genéticas sobre la obesidad. También el año pasado publicamos uno sobre diabetes tipo 2 y hemos hecho recomendaciones. Aquí está el doctor Juan Rivera Don Marco, que ha sido uno de los pioneros en este campo, y el doctor Salinas, otro pionero en diabetes, y hemos sumado esfuerzos como académicos para llevar del conocimiento hacia políticas de salud. No es fácil y voy a hacer unas reflexiones más adelante. Entonces, ¿qué somos? Pues somos, esta diapositiva yo creo siempre la pondré hasta que nos salga otra diferente, publicada en Diabetes Care en el 2013 sobre el exposoma. ¿Qué somos? Somos el resultado de la herencia de nuestros padres, del medio ambiente que nos rodea y de lo que consumimos y cómo vivimos. Entonces, somos no es una maquinaria, sino somos un organismo perfectamente bien adaptado para vivir, pero no hemos entendido qué es vivir y cómo comer. Entonces, estos genes se van a estar encendiendo y apagando. ¿Por qué? Porque todavía no ha entrado en nuestro reloj biológico la parte de obesidad. Y si hubiera entrado, tendríamos la limitación como lo tenemos hacia células cancerosas. Hay una autolimitación de crecimiento de los órganos y tejidos, y cuando esto rebasa, igual a cáncer. Pero en el caso de la obesidad, como les digo, no tiene llenadera. Los adipocitos siguen, crece y nadie los para. ¿Por qué? Porque no hay ese reloj biológico para esta parte. Entonces, aun cuando tenemos un sistema perfecto para entender lo que es la alimentación y la forma de vivir, no tenemos ese reloj biológico para que nos haga metabolizadores rápidos contra el alimento chatarra. ¿Cuál sería la otra reflexión? Como estamos cayendo en el engaño de tener una vida light mediante consumo de bebidas light y pasteles light y comida light, pues tampoco va por ahí. En la mañana seguramente les habló la doctora Ana Burguete, no sé si nos mencionó, pero ese trabajo que mencionó la doctora Ana Burguete se ha hecho con nuestros niños, con nuestros proyectos, hacer una colaboración entre ambos grupos, y ahí lo que hemos demostrado: primero, los niños ya no comen fibra; segundo, los niños ya tienen un cambio en la microbiota; tercero, los niños ya tienen síndrome metabólico. En fin, desde la niñez ya empezamos a tener los problemas. Entonces, ¿cómo llevar esto a una política de salud y cómo entender y cómo llevarme la reflexión? ¿Son genes o no son genes? Podría darle la respuesta, pero sí los dejo en su cabeza y en su pensamiento, que hagan la reflexión y las acciones que hay que tomar hacia unas políticas de salud en la familia. No apuntar al que tiene sobrepeso o obesidad, es hacer cambios en la familia. ¿Qué somos? Pues somos un grupo muy grande, como verán aquí. Está en el lado izquierdo la Fundación IMSS, el profesor Kumate, las autoridades del instituto, colaboradores como el doctor Watcher, que con él vamos a empezar un proyecto muy interesante sobre diabetes tipo 2, una corte inmensa.
También con prestaciones económicas y sociales hemos tenido un acercamiento excelente y ahí es lo que veo que en el instituto y seguramente en su lugar de trabajo hay grupos trabajando hacia diferentes acciones, pero lo importante es sumar esas acciones para tener más impacto. Con el hospital infantil también hemos tenido mucho trabajo. Les digo, salud pública, aquí está la doctora Burguete, el doctor Vicente, el grupo por acá, el doctor Valladares y un grupo ya muy grande. Y a nivel internacional, con el Instituto Pasteur, el doctor Frogel, la doctora Amélie Bonafont, con el doctor Parra llevamos 13 años trabajando, él es antropólogo y con él ha sido muy enriquecedor entender la parte genética del mexicano a nivel de consorcios, con el doctor Mark McCarthy, con la doctora Nancy Cox de la Universidad de Chicago, con la Universidad de Suecia se va a hacer un estudio también, más bien Gutenberg en Suecia se va a hacer un estudio sobre la microbiota. Va a ser interesante encontrar eso y también, como les mostré en el proyecto Isla que estamos viendo para latinoamericanos, qué significa la antropometría. También con otro grupo del doctor, se me estaba olvidando, Galanter, sobre la presión arterial. Entonces, estamos inmersos en la ciencia, tenemos las evidencias, lo importante es que con estas evidencias se aplican acciones. No quieran en sus lugares de trabajo querer hacer todo el perfil inflamatorio para diagnosticar o decirle al paciente usted tiene prediabetes o síndrome metabólico. No, hay que llevar acciones. Usted tiene diabetes, tiene que controlarse. ¿Cómo? Con los 3 elementos: medicamento, alimentación sana, balanceada y actividad física. Si no integramos esto en un sistema de salud, estamos perdidos. Con esto concluyo mi plática y muchas gracias a todos los organizadores.